Sí, y ahora ya estamos en vivo. Buenas tardes a todas, a todos, amigos de la Maestría de Derecho Internacional Económico. Hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a la profesora Fernanda Callas de Brasil y vamos a conversar con ella sobre Derecho Internacional Privado. Ella está haciendo, es muy amable, nos va a hablar en castellano, pero si lo precisa o lo necesita, vamos a cambiar a portugués o a inglés para que sea lo más fluido. Profesora Fernanda, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Víctor. Sí. Eh, no sé si nos puede contar un poco de cómo se interesó, por qué le gustó el derecho internacional, internacional privado, dónde estudió, cuál es su experiencia. Muchas gracias. Ok. Primero me gustaría de agradecerte por esta invitación. Yo he estado siguiendo el trabajo de la Maestría de Derecho Internacional en YouTube y he podido dar fe de la calidad del programa. Bom, además estoy bastante conmovida por cómo la tecnología ha podido estrechar los límites, ¿no es verdad? Recuerdo, Víctor, que nos conocimos en el curso de verano de la Haya en 2006. Y pensar que podemos nos encontrar hoy, cada uno en su universidad, yo acá en Brasil, usted en Perú, y somos abogados. Se pasaron 15 años, ¿verdad? Bom, tan pronto, yo voy a contar un poco de mi historia. Tan pronto como terminé mi licenciatura en Derecho en Brasil, tuve un profundo deseo de pasar un tiempo viviendo en Europa. Para eso empecé a buscar un título de posgrado. Mi primer impulso fue buscar universidad en Reino Unido, España, debido a la facilidad del idioma. Pero, sin embargo, en este momento las becas para estudiantes de derecho eran prácticamente inexistentes y las universidades eran bastante caras. Fue entonces cuando un colega me dijo que iba a estudiar una maestría en Francia y que las universidades ahí eran gratuitas y algunas plazas estaban reservadas para los extranjeros. Entonces, después de un año de estudiar francés, solicité un puesto de posgrado. Era el DSU de la Université de Paris, Panthéon-Assas, un curso para extranjeros apenas. Después de un año viviendo a París, me sentí lista para ingresar al máster. Pero no sé si lo saben, mi primera opción en este momento era el derecho internacional público, porque razoné que como este derecho era el mismo en todos los países del mundo, todo lo que aprendí ahí me serviría instantáneamente en Brasil. Pero al regresar a Brasil con una maestría en la mano, pronto empecé a enseñar en mi ciudad, Belo Horizonte. Pero por un lado empecé a darme cuenta que la mayoría de las dudas que tenía la gente eran sobre derecho internacional privado. Querían saber cómo, cosas sobre matrimonio, naturalización, contratos, herencias, indemnizaciones en el exterior. Y yo no supe responder casi nada. Fue entonces cuando, de forma espontánea, empecé a dedicarme al estudio de la disciplina, que terminó dando frutos en la abogacía y también empecé a dar clases en el área. Años después, cuando fui a hacer mi doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, busqué un tema que interactuara con los derechos tanto público como privado. Así me ocupé de las inmunidades de los estados y organismos internacionales. Y hoy en mi página de Instagram he desarrollado principalmente temas de derecho internacional privado, ya que siento que esto es lo que el público en general tiene más curiosidad por saber. Es un poco de mi historia. Sí, muchas gracias. Justo revisando también su Instagram, es que vi esta labor muy
muy social de hacer público, de ser muy sencillo para que las personas entiendan el derecho. Porque a veces es posible que las abogadas, los abogados, hablamos muy lejos del pueblo, del público, y dicen, mi problema es muy difícil y usted lo hace tan sencillo y, bueno, es complicado porque es técnico, pero por Sí, lo menos se entiende, ya sé hacia dónde va mi problema, ¿no? Y por eso agradecemos mucho y felicitamos bastante esta labor de hacer público nuestro derecho internacional privado. Y sobre eso va nuestra segunda pregunta. Si nos puede contar un poco más del derecho brasileiro, de si es que el derecho internacional privado va a cambiar por estado, es federal o más bien es nacional. ¿Cómo funciona el derecho privado, internacional privado en el Brasil? sí. Acá en Brasil, Víctor, las normas indicativas del derecho internacional privado están todas previstas en la llamada Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño. Esta ley, promulgada en 1942, mediante el Decreto-Ley 4657, se denominó por la primera vez Ley de Introducción al Código Civil. Sin embargo, considerando que el Código Civil fue actualizado en 2002 y la Ley de Introducción no, en 2010 cambió su nombre a Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño y cubre todo el territorio nacional. Cabe recordar que en suelo brasileño esa ley derogó buena parte del Código de Bustamante, ya que en Brasil existe una interpretación de que los tratados internalizados tienen valor de ley. Y dado que la ley de introducción fue promulgada después del Código de Bustamante, las reglas de la ley de introducción prevalecieron por ser posteriores al código. En la actualidad, el código solo se aplica a materias que no han sido derogadas, por ejemplo, para algunos puntos relacionados con el derecho laboral desde una perspectiva internacional. Es muy interesante, muchas gracias. Sí, sí, realmente interesante. Tal vez eso no ha pasado del todo en Perú, pero es muy bueno verlo. Entonces, solo precisando, es en el 2010, si escuché bien, que hay un cambio de esta ley y todas las reglas Un cambio de están nombre, de un cambio nombre. justo de nombre, pero la ley es de 1942. Correcto. O sea que las formas de resolver el derecho internacional privado han prevalecido desde el 42 hasta ahora 2021. Hasta ahora, ese es el gran problema del derecho internacional privado brasileño. Vaya, No está actualizado. ok. Y dentro de Cambiaron, eso, sí. hicieron una ley para cambiar el nombre de la ley del 1942, pero la materia es la misma. Vaya, es súper interesante. Y los contratos, entonces, si una peruana con una brasilera hacen un contrato internacional y, por ejemplo, no ponen ley o no indican nada, ¿cuál es la ley que, de acuerdo con el derecho de esta ley brasilera, resolvería el problema? Entonces tenemos que leer los artículos de esta ley de 1942. De acuerdo con el artículo 9 de la ley de introducción, los contratos se regirán por la ley del lugar donde se firmaron. Por su vez, los contratos entre ausentes, o sea, aquellos que no fueron firmados en la modalidad presencial, se regirán por la ley del lugar de residencia del solicitante. Nótese, por tanto, Víctor, que en Brasil, ante el Poder Judicial, no se considera la ley elegida por las partes. Solo perante los tribunales arbitrales que es válida esta elección. Por tanto, el principio de autonomía de la voluntad de las partes no se aplica a la elección de la ley. Según el Código del
celebrar un contrato se rige por la ley de su domicilio y no por la ley de su nacionalidad. Wow, es muy importante y muy esclarecedor, porque claro, Brasil es una economía muy grande y muy interesante para muchos países de Latinoamérica. Y entonces saber cómo se van a aplicar los contratos, pues va a ser muy, muy importante y es bueno que nos esté contando esto, ¿eh? Muchas gracias. Tenía otra pregunta. ¿Y cómo funciona el orden público en Brasil? ¿Ustedes tienen una excepción de orden público? ¿Se cambia por la ley brasileira si el juez, la jueza brasilera considera que al aplicar la ley extranjera se estaría violando algún principio, no sé, constitucional o un principio del sistema jurídico brasilero? Sí, sí, sí. En Brasil, el artículo 17 de la Ley de Introducción de 1942 establece que las leyes, actos y sentencias de otro país, así como cualquier declaración de voluntad, no serán efectivas en Brasil cuando atenten contra la soberanía nacional y el orden público. En estos casos, imagino que como en Perú, nos desviamos de la aplicación de la legislación indicada para aplicar la ley brasileña, ¿no? Con respecto a las cuestiones de derecho laboral, que caen bajo el concepto de leyes policiales, contamos con una legislación específica que determina que cada vez que un trabajador brasileño sea trasladado al exterior o contratado en Brasil para trabajar en el exterior, él se regirá por la ley que resulte más beneficiosa, sea la ley brasileña o la ley del lugar donde se presta el servicio. Bueno, entonces sí hay esa defensa de tal vez la parte más débil, pero en el tema laboral. Sí, solo en tema laboral. Sí, Son las leyes de policía, ok, ¿verdad? sí. Sí, sí, pero solo cuando es o soberanía nacional o, digamos, seguridad nacional. Esos serían los No, supuestos. son dos cosas diferentes Ah, porque cuando estamos cerca del derecho laboral, ya de pronto recogemos a la ley más beneficiosa. Pero cuando estamos tratando de otras cosas de derecho civil, como familia, como contratos, a principio aplicamos la norma indicativa. Solamente cuando percibimos que el derecho material extranjero es contrario a nuestra orden pública, dejamos de lado el derecho extranjero y aplicamos la ley brasileña. muy bueno. Ah, entonces, y una pregunta, ¿en Brasil está permitido el matrimonio de personas que son de, se puede decir, el mismo sexo o se consideran del mismo sexo? No el matrimonio, pero pueden hacer una unión conjugal. Ok, sí. Entonces no está a violar nuestra orden pública. Ah, Lo que podría sería una persona, un musulmano, por ejemplo, tiene matrimonio con varias mujeres, ah, entonces no se podría permitir un nuevo matrimonio acá. mm, Tampoco si alguien decide se casar con una niña que viene del Pakistán, ¿eh? Y la capacidad debe ser regida por la ley del domicilio de la persona. mm. Mismo si la persona vive en Pakistán, por ejemplo, teníamos que afastar la legislación de un país que ofende nuestra orden público. Mm, qué bien. No sé, si usted permite, tal vez podemos ver si es que hay alguien que está conectado, si es que Sí, quiere hacer unas claro. preguntas ahora que en los siguientes minutos nos las pueda tener.
Yo ¿O quiero sí? disculparme por mi Ujú. español, Víctor. Espero que me haya entendido. Yo estoy disponible para responder cualquier pregunta también por escrito, ¿No? si quieres. ¿Está Pero, bien? su español ha sido 1000 o 200.000 veces mejor que mi portugués, ¿eh? Así que creo que todo el mundo ha entendido esto. Sí, pero vamos a ver mientras llegan unas preguntas, pero es muy interesante esto que la ley brasilera sea de 1942, pero y porque Brasil también es un país que puede tener bastante inmigración. Creo que en Sao Paulo está la colonia más grande de inmigrantes japoneses, si es que no Sí. hay otros grupos de inmigrantes. Creo que también tiene una gran inmigración de países de Arabia también. Y, ujú. Este, Víctor, es la razón por la cual dejamos el Código de Bustamante sin ser aplicado, Ah, porque a una época teníamos que aplicar la ley de la nacionalidad de las personas y todos estos extranjeros, esos migrantes llegaron de Japón, de Líbano, de Italia y eran todos regidos por la ley de su propio país. Entonces, a partir de 1942, ellos pasaron a ser regidos por la ley del domicilio, o sea, por la ley de su residencia. Quedó más fácil para el Poder Judicial brasileño, porque no teníamos que aplicar más el derecho japonés o italiano todo ahora. ¿Comprendes? sí, sí, no, gracias también porque claro, ahora si uno ve en perspectiva, ve los años y claro, es un problema también social, político de ver qué se puede hacer. Sí, Y bueno, y luego viene la segunda, digamos, la Segunda Guerra Mundial y tal vez también han habido más, sí. digamos, personas que llegaban al Brasil. Yo creo que Perú también es signatario del Código de Bustamante, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y Solo que para usted continúa válido o no? sí, solo que nosotros tenemos una disposición en la Constitución de que los tratados internacionales son parte del derecho interno. Pero claro, si hay una situación en la que es posible comenzar un proceso de inconstitucionalidad contra los tratados internacionales, ¿no? Excepto si son de derechos humanos. Entonces hay algunos temas del código que pueden estar relacionados a derechos humanos, pero u otros que pueden estar conectados, ya que es un poco derecho civil, ¿no? Sí. Entonces, Lo que pasa es que en Brasil los tratados que no son de derechos humanos están en la misma posición de la ley. Entonces, si hay una ley posterior, es ella que prevalece. Entonces, continuamos parte, signatários de Código de Bustamante, pero casi no aplicamos en Brasil. muchas gracias. Ah, todavía no tenemos preguntas, pero no sé si puede ser que si hay preguntas en el video, porque el video va a quedar en el Facebook, y tal vez si hay preguntas solo en este día o un día más, si podemos contestar por allí, si es que hay alguien muy Sí, interesado en claro, ella. Sí. sí, claro. Yo de todas formas voy a continuar acompañando el canal en ¿No? YouTube. Sí. Cuando estaba en Francia estudié mucho el derecho de inversiones. Yo creo Ah. que usted trata de esto. Sí, En, mi corazón por inversiones se ¿De mueve mucho. verdad? Pero como la maestría tiene otros temas, yo a veces tengo que decir, no solo quédese en inversión y con los demás profesores vemos y tratamos de abrir a los otros temas. Y yo tengo entonces algunas preguntas Sí, sí, para sí. usted, porque yo gustaría de saber si el Perú acepta ser juzgado en los tribunales de ICSID, porque no es lo caso de Brasil. No sé si Sí, usted... nosotros vemos a Brasil como un ejemplo, bueno, por cómo hicieron. Me parece que también todo fue por este movimiento de una mujer congresista que dijo no, no van los tratados y no se tomaron en cuenta. Perú sí está en ICSID
Y es muy interesante el caso peruano porque tenemos casi unos 15 casos que ya terminaron y solo hemos perdido 3. O Oh, sea, wow, no nos ha ido mal, si se puede decir, ¿no? verdad. Incluso en una oportunidad, nosotros hemos demandado al inversionista, o sea, no el inversionista a nosotros, pero nosotros al inversionista. Verdad. Es lo que Sí, pasa con Brasil también, sí, sí. ¿verdad? Pero yo creo que mirando el ejemplo de la crisis de Argentina, Uh, Brasil prefirió ser juzgado ante nuestro poder judicial. Sí, y creo que es una opción bastante democrática y real, ¿no? Creo que cada país puede, si es que adoptar su postura, es decir, y no es, y Brasil es un ejemplo, pero dicen, oh, Brasil porque es de un país latinoamericano, pero por ejemplo Australia ha querido en algunos momentos hacer como ustedes y decir, "Oh, no más arbitraje, no quiero esto allá." O en Europa, esta negociación, hubo un gran acuerdo de libre comercio que se negociaba con los Estados Unidos y muchos europeos dijeron, no queremos que esto se haga en inversión, queremos, si nuestras cortes hacen bien su trabajo, esto no debería pasar, ¿no? Sí, Entonces, verdad. Pero como usted dice, cuando Brasil se ha convertido en el país de la nacionalidad de las empresas inversoras, ¿eh? mm, sí. Para proteger el interés de nuestras empresas al extranjero, Mm, tenemos que ah, recurrir al mecanismo complementario de la convención, ¿es verdad? ah. Así es como funciona, claro, porque también hay empresas muy grandes de Sí, Brasil, claro. claro, Vale, Odebrecht, Petrobras, Sí, sí. porque en un momento estábamos aquí como el anfitrión de inversiones y ahora no más. También hacemos las inversiones en África muchas veces, Claro, mismo claro. en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Sí, y claro, eso es lo interesante de un mercado tan grande como Brasil y Sí, exportaciones. Perú también ha tenido casos de peruanos que han demandado, por ejemplo, al Paraguay. Pero sí, y se piensa, es cierto, ¿no? Cuando uno ve inversiones, piensa en la defensa del Estado, pero también hay que pensar, como usted bien precisa, que también son los inversionistas peruanos que pueden tener un problema en otro país, ¿no? sí, Y ver cómo se soluciona esto. verdad. Tenemos Bueno, mucho de qué hablar y entonces va a ser importante seguir colaborando sí, claro, entre nosotros, que esto sea un primer momento de una serie de actividades académicas. verdad. Sí, Me gustaría mucho continuar con esta colaboración entre las universidades. claro que sí. Entonces, si alguien ha visto el video después y tiene una pregunta en estos 2 días, la profesora Fernanda va a ser muy amable de contestar esas preguntas, vamos a coordinar. Y si no, también si hay algunos temas de interés sobre el derecho privado brasileiro que ustedes del canal quieren conocer, pues nos dejan comentario y vamos a coordinar con la profesora Fernanda para resolverlos. Y bueno, y a todos los seguidores de la profesora Fernanda de Brasil, si es que quieren saber del derecho peruano, vamos a coordinar con ella y tal vez podemos conversar y hacer un tándem de cómo se resuelve esto en Brasil, cómo se resolvería en Perú y puede ser una ventana abierta para conocer más. Estoy en Facebook y también en Instagram, a los dos al mismo tiempo. Fernanda Perfecto. Calas, todo junto. Sí, vamos a poner entonces el Facebook y el Instagram de la profesora Fernanda aquí abajo y pueden también escribir y planeamos el próximo evento. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a usted. Ha sido nuevamente un placer. Y a todos quienes escuchan aquí al canal de la maestría. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Adiós. Gracias.